Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas energías. Como siempre estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes y compartir algo que me toca el corazón. Por el título ya se pueden imaginar, hoy vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo del amor, las confesiones y esos momentos que nos dejan sin aliento. Exacto. Hoy vamos a analizar a fondo la apasionante historia de Serkan y Özge, y por supuesto, la declaración de amor que nos hizo suspirar a todos. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, no se preocupen, no se perderán en absoluto. Les prometo que les daré todo el contexto necesario para que disfruten este vídeo al máximo. Y para mis fieles seguidores, los que ya son fans empedernidos, prepárense. Porque hoy vamos a revivir ese momento mágico, ese instante cumbre que todos, absolutamente todos, recordamos con tanto cariño. ¿Listos para la emoción? Perfecto. Manos a la obra. Antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Es la mejor forma de no perderse ningún vídeo y de unirse a esta comunidad. Así que si les gustan las historias románticas, las series turcas y todo lo relacionado con el amor, este es su canal. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse nada. No se arrepentirán. Bien, ahora sí, vamos al meollo del asunto. La escena de la que vamos a hablar hoy es, sin duda, una de esas que definen una serie. Es un momento que trasciende la pantalla y se queda grabado en nuestra memoria, ¿verdad? Una declaración de amor que no solo cambia el rumbo de la historia, sino que también te llega directo al corazón, te remueve por dentro. Estoy hablando, por supuesto, de la inolvidable confesión de Serkan a Özge. Pero para poder entenderla en toda su magnitud, para apreciar cada detalle, cada emoción, es imprescindible que retrocedamos un poquito en el tiempo y refresquemos nuestra memoria. Recordemos, amigos míos, que Serkan es un hombre bueno, digamos que peculiar. Un arquitecto talentoso con una mente brillante, un genio en su campo, pero también con una personalidad un tanto distante. Su enfoque en el trabajo, su lógica implacable, a veces lo hacen parecer un poco frío. Digamos que expresar sus sentimientos no es su fuerte. La barrera emocional que ha construido a su alrededor es considerable. A lo largo de la serie somos testigos de cómo se construye una relación muy especial, muy profunda, entre Serkan y Özge. Una relación que, como muchas historias de amor, comienza con ciertas tensiones, con malentendidos, con choques de personalidades, pero que poco a poco se transforma en algo mucho más profundo, en un vínculo inquebrantable. Özge, por su parte, es el sol que ilumina la vida de Serkan. Es una mujer soñadora, llena de vida, con un corazón enorme, rebosante de bondad y empatía. Ella logra ver más allá de la fachada de Serkan, de sus miedos y de sus inseguridades. Y eso, amigos míos, es absolutamente clave. Es capaz de entenderlo, de aceptarlo tal y como es, con sus virtudes y sus defectos, con sus rarezas y sus manías. Es capaz de amar esa vulnerabilidad que Serkan esconde bajo capas y capas de aparente frialdad. La química entre ellos es innegable, una conexión que se siente en cada mirada, en cada roce, en cada silencio. La tensión, por supuesto, es palpable. Pero Serkan, con su dificultad innata para expresar sus emociones, se resiste a dar el paso. Se aferra a sus miedos, a sus dudas, a la idea de que el amor, tal vez, lo haga vulnerable. La escena de la confesión llega en un momento crucial, en el punto álgido de la historia. Han pasado por mucho juntos. Han superado obstáculos, han enfrentado desafíos, han compartido alegrías y tristezas. Hay conflictos, malentendidos y muchas emociones encontradas. La situación los lleva al límite. La tensión ha estado acumulándose durante mucho tiempo, y es como si una presa a punto de reventar. Todo se ha acumulado y la explosión es inminente. Es en ese preciso instante, en ese momento de vulnerabilidad extrema, que Serkan, finalmente, se sincera. Y lo hace de una manera, absolutamente inolvidable. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi esta escena. Recuerdo la emoción que me invadió, la piel de gallina, el nudo en la garganta, y confieso que hasta se me escaparon unas lágrimas. La forma en que Serkan mira a Özge, la voz temblorosa, el esfuerzo que hace para articular las palabras, la sinceridad que emana de cada frase, es simplemente perfecto.
La actuación de los actores es impecable. El guión está cuidadosamente elaborado. La dirección es precisa. Todo se conjuga para crear un momento de magia pura. No solo le declara su amor, sino que también le explica con la mayor honestidad por qué ha sido tan difícil para él mostrar sus sentimientos. Lea. Habla de sus miedos, de sus inseguridades, de cómo la presencia de Ozge en su vida lo ha transformado, lo ha cambiado para siempre. La escena está cargada de detalles que la hacen aún más especial. Desde la ambientación, la iluminación, la música de fondo, todo contribuye a crear una atmósfera mágica, íntima y conmovedora. La elección del escenario o los colores, la forma en que la luz ilumina los rostros de los personajes, todo está pensado para potenciar la emoción. La música, una melodía suave y melancólica, intensifica la sensación de vulnerabilidad y romanticismo. Es una sinfonía de emociones, una coreografía de sentimientos que nos atrapa y nos transporta al mundo de Serkan y Ozge. La actuación de los actores es impecable, como ya dije, una de las mejores que he visto en la televisión. La mirada de Serkan, llena de amor y vulnerabilidad, es algo que se te queda grabado a fuego en la memoria. Es una mirada que transmite todo lo que no se atreve a decir con palabras, una mirada que revela la profundidad de sus sentimientos. Y la reacción de Ozge con esa mezcla de sorpresa, felicidad, alivio y lágrimas, es simplemente conmovedora. Es la respuesta a un anhelo largamente esperado, la confirmación de un amor correspondido. La confesión de Serkan no es solo una simple declaración de amor, es mucho más que eso. Es un punto de inflexión crucial en la serie, un momento que marca un antes y un después en la relación entre ellos. A partir de ese instante, las cosas cambian para siempre. La barrera que separaba a Serkan de sus emociones se rompe y la historia se vuelve aún más apasionante, llena de giros inesperados y de momentos inolvidables. La confesión representa la aceptación de la vulnerabilidad, la apertura del corazón. Es el triunfo del amor sobre el miedo, sobre las inseguridades y sobre las barreras que nos autoimponemos. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Serkan? ¿Recuerdan las palabras exactas? Sé que para muchos de ustedes, este es un momento que merece ser recordado al detalle. Permítanme entonces refrescarles un poco la memoria, porque realmente vale la pena. La emoción es tan intensa que a veces es fácil perderse en la magnitud del momento. Parafraseando, Serkan le dice a Ozge que al principio, él pensó que ella era solo alguien que se cruzaba en su camino, una persona que tal vez no tendría una gran importancia en su vida. Pero con el tiempo se dio cuenta de que ella era mucho más que eso. Se dio cuenta de que ella era la persona que había estado buscando, sin saberlo, durante toda su vida. Le dice que sin ella su vida es vacía, que ella le da sentido a todo lo que hace, a todo lo que es. Le confiesa que la ama profundamente con todo su ser, y que no puede imaginar su vida sin ella. Le dice que el amor que siente por ella es incondicional, eterno, un amor que lo llena de alegría y de esperanza. Y las palabras son importantes, por supuesto. Pero no lo es todo. Lo que realmente importa es la forma en que se dicen. La sinceridad, la emoción, la entrega, la vulnerabilidad, la pasión, todo eso es lo que hace que esta escena sea tan especial, tan memorable. Es un momento de vulnerabilidad extrema, de valentía, de una conexión profunda y auténtica entre dos personas que se aman, que se necesitan y que están dispuestas a darlo todo el uno por el otro. Es una ventana al alma de Serkan, un retrato de su verdadero ser. Es la liberación de sus sentimientos más profundos, la manifestación de un amor que había estado reprimido durante mucho tiempo. Es un acto de fe, un salto al vacío, una apuesta por la felicidad. Después de la confesión, viene la reacción de Ozge. Y es algo que también recordamos con cariño. Su expresión de sorpresa, de incredulidad, su sonrisa, sus lágrimas que brotan de alegría, todo eso es pura emoción, pura autenticidad. Ella también está enamorada, también ha estado esperando este momento, y finalmente puede expresar sus sentimientos sin reservas, sin miedos, sin barreras. Es un momento de felicidad desbordante, de alivio, de un amor que finalmente se manifiesta en toda su plenitud, sin restricciones, sin dudas. Es el encuentro de dos almas gemelas, el reconocimiento mutuo de un amor que trasciende las palabras y que se manifiesta en cada mirada, en cada gesto, en cada suspiro. La escena culmina con un beso que selló su amor, un beso que nos hizo soñar a todos, un beso que nos hizo creer en el poder del amor verdadero.
Un beso que resume todo lo que han sentido y vivido juntos. Un beso que es la promesa de un futuro lleno de felicidad, de complicidad y de amor eterno. Y es que el amor a veces no necesita muchas palabras. A veces con una mirada, un gesto o un beso se dice todo. El beso es la culminación de la confesión, la respuesta a una declaración de amor que había estado esperando durante mucho tiempo. Es la confirmación de un amor que ha superado todas las barreras y que finalmente puede ser expresado sin reservas. ¿Y qué podemos aprender de esta escena? Bueno, creo que hay muchas cosas. En primer lugar, que el amor puede ser complicado, sí, pero que al final siempre vale la pena luchar por él. El amor es un camino lleno de obstáculos, de desafíos, de momentos de duda y de incertidumbre. Pero al final, la recompensa es inmensa, porque el amor verdadero nos transforma, nos hace mejores personas, nos da la fuerza para superar cualquier adversidad. En segundo lugar, que la comunicación es clave. Es importante expresar lo que sentimos por difícil que sea. La comunicación es la base de cualquier relación, y es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Es importante expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestros miedos, y escuchar a la otra persona con empatía y comprensión. Y en tercer lugar, que el amor verdadero puede cambiar nuestras vidas de formas inesperadas, que nos transforma y nos hace más felices. El amor verdadero nos permite crecer como personas, nos da la fuerza para superar nuestros miedos, nos da la felicidad que siempre hemos soñado. En resumen, la confesión de Serkan Ağozge es un momento mágico, lleno de emociones, de sentimientos, de valentía, de honestidad, de vulnerabilidad. Es una escena que nos enseña mucho sobre el amor, sobre la importancia de expresar lo que sentimos, sobre la valentía de mostrar nuestra vulnerabilidad. Es una escena que recordaremos siempre y que nos seguirá haciendo suspirar y creer en el poder del amor. Es un recordatorio de que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él y que al final siempre triunfa. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado revivir este momento tan especial. Sé que para muchos de ustedes, esta serie y esta escena en particular significan mucho, tanto como para mí. Es una de esas historias que nos marcan, que nos dejan huella, que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre la importancia del amor en nuestras vidas. ¿Qué les pareció? ¿Les hizo sentir lo mismo que a mí la primera vez? ¿Revivieron la emoción? ¿Cuál es su frase favorita de la declaración de Serkan? Cuéntenme en los comentarios, me encantaría leer sus opiniones y compartir este momento con ustedes. No duden en dejar sus comentarios, compartir sus pensamientos sobre la escena, sus sentimientos y sus recuerdos. Quiero saber qué sintieron al ver esta escena por primera vez y qué significa para ustedes. No olviden que el amor está en los pequeños detalles, en las palabras sinceras y en la valentía de expresar lo que sentimos. El amor está en la conexión, en la complicidad, en el apoyo mutuo y en la capacidad de amarnos tal y como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Es la mejor manera de mostrar su apoyo y de unirse a esta comunidad de amantes de las series turcas y de las historias románticas. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Son lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo, y que el amor los acompañe siempre. Recuerden siempre que el amor, el verdadero amor, siempre encuentra la manera. Un abrazo enorme y hasta la próxima.